Hola, queridos hermanos, queridos amigos, vamos a tener un nuevo estudio bíblico. Nos encontramos a 8 de noviembre, hoy es domingo. Esta mañana hemos disfrutado también de un tiempo juntos en la iglesia, los que podían venir. Hay hermanos que se tuvieron que quedar en casa por las restricciones, pero también han estado, no dudo de que no faltó ni uno, ahí presentes para estar juntos, porque esa es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y me imagino que todos coincidimos en tener ese ánimo de hacer las cosas que agradan a Dios, obedecerle. Así que hoy por la tarde, después de que esta mañana ya comimos un poquito de la palabra, disfrutamos de la alabanza, la comunión unos con otros, nos pudimos saludar. Volvemos esta tarde nuevamente, como de costumbre, a abrir la Biblia y seguir estudiando. Y vamos a continuar con el estudio de cómo alcanzar la vida victoriosa, y el estudio de hoy lo vamos a titular Identificando las tentaciones. Tenemos que reconocer de dónde viene la tentación para vencer, para poder vencerla. Así que me alegro muchísimo, de verdad, no lo digo por decir, de poderos ver en esta noche. Es como un sentimiento que viene del Espíritu, ¿no? Esas ganas de compartir con vosotros, de poder veros, saber que estáis bien. Al decir bien me refiero confiados en el Señor, porque yo sé, algunos os conozco y sé que quien no tiene crisis económica puede tener alguna dolencia en su cuerpo, pero estar bien significa estar en paz con Dios, estar tranquilos, saber que estamos donde Dios quiere que estemos, y de esa forma estamos seguros. Así que antes de abrir la palabra de Dios, que vamos a empezar leyendo un versículo en Génesis capítulo 3, estos días meditamos mucho alrededor de este texto, pues vamos a hacer una oración, nos ponemos en las manos del Señor y le pedimos a Él que nos dirija. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de venir ante tu presencia, abrir tu palabra y recibir el alimento espiritual que viene de ti. Queremos pedirte tu dirección, danos sabiduría, Señor, enséñanos. Necesitamos alimentarnos de tu palabra. Somos conscientes de cuán importante es algo poderoso, es algo especial, abrir tu palabra y recibirla, porque de ahí van a surgir cosas, se van a producir cosas. Hay poder actuando en nuestra vida cuando dejamos que tu palabra penetre dentro de nosotros y nos transforme. Así que es una inversión de incalculable valor. No podríamos pagar con dinero todo lo que tú haces con nosotros. Lo recibimos sabiendo que es por misericordia, de gracia, tú nos bendices. Es algo inmerecido, que no lo merecemos. Así que presentamos este tiempo en tus manos, pidiéndote tu dirección. Enséñanos, que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad de tu palabra, nos desvele los misterios que necesitamos conocer. Trata con cada uno, háblanos de verdad al corazón. Queremos escuchar tu voz. Bendice a mis hermanos, cuídalos, guárdalos y llévanos en este tiempo. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a todos, hermanos. Veo que ya hay un grupo conectado. Liliana ha saludado en el chat en directo y Esther, Román también, Ana Rita también, Javi. Buenas tardes a todos. Juan Bermudo también ha escrito un saludo y Belén, Ana Karina también, Beatriz también nos ha escrito ahí en el chat en directo, y Juan Vázquez, y Paco y Rosario también está saludando, Benito también un saludo para todos. Tamara también ha escrito un saludo. Buenas noches, Tamara. Roberlando, buenas tardes. Ahí están los saludos de los hermanos que han escrito en este directo de Facebook. Y otros que se están conectando, algunos están escribiendo, otros están preparados para escuchar. Así que no nos vamos a demorar más. Vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 6. Recuerda nuestra serie Alcanzando la vida victoriosa y el estudio de hoy, Identificando las tentaciones. Bienvenidos Gaby y Yoli. Seguimos orando mucho por nuestros queridos hermanos
por Gabriel, que va a estar ahí en tratamiento, y que todo esté bajo la cobertura, la guía, el control de nuestro amado Dios. No vamos a dudar del amor que Dios nos tiene y de que Él obra en nuestras vidas. Estamos en una batalla y tenemos que luchar. Y el tema que nos ocupa no es casualidad, Dios nos lleva a esto. Mira lo que dice, Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí en este versículo se nos habla de dos de nuestros sentidos principales, la vista, sin duda es el sentido principal, y también del gusto, porque dice y tomó y comió. Los sentidos, vista, olfato, gusto, tacto, oído, Dios nos diseñó tal como somos, y Él nos dio los sentidos como un regalo, porque podía habernos hecho de otra manera. No, Dios no tenía por qué habernos creado así como somos, lo podía haber hecho como Él hubiese querido, porque es Dios soberano. Sin duda, si nos hizo así es porque quiso, es evidente. Él lo hizo como está y está bien. Pero podemos decir es un regalo, porque los sentidos nos llevan a interactuar con lo que nos rodea y disfrutar. Los sentidos nos han sido regalados para poder disfrutar de una serie de cosas. Mira lo que dice en 1 de Timoteo 6:17. Vámonos allí un momentito. Después consideraremos un poquito más aquí el versículo de Génesis 6. Lo digo por si quieres dejar ahí una marca, pero es fácil de encontrar. Génesis 6, el primer libro de la Biblia, ¿verdad? En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 17, primera carta a Timoteo 6:17, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia, y escucha lo que dice ahí al final, para que las disfrutemos. Quien tiene una idea de un Dios que siempre está pendiente de nosotros para castigarnos, para corregirnos, para ponernos límites, prohibido esto, prohibido esto, prohibido esto, tiene una idea muy equivocada de Dios. La religión a veces ha dado esa idea, una idea de un Dios justiciero, que está ahí solamente para castigarnos, para corregirnos, para un Dios muy severo, siempre muy serio. No, Dios no es así. Dios nos hizo como somos y recuerda, somos un reflejo de Dios porque fuimos creados a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces, Dios es un Dios que nos quiere ver alegres, que nos ha dado un cuerpo y nos ha puesto en un mundo donde se puede disfrutar de muchas cosas. Los sentidos nos llevan al disfrute, a podernos regocijar, alegrar en una serie de cosas. Dice que todas las cosas que nos da Dios en abundancia nos las da para que disfrutemos. En la Iglesia hubo un tiempo, quizás todavía en algunos sectores de la Iglesia o de iglesias, pero sobre todo pienso en el pasado, cuando la Iglesia entendía que todo lo que era disfrutar era tabú. Había un llamado a una vida de austeridad, una vida de restricciones. Era una vida en la que si tú disfrutabas de la comida estabas pecando, si disfrutabas del sexo estabas pecando, si disfrutabas de los sentidos en cualquiera era malo, era pecado. Había que someter a la carne. Incluso se hacía con flagelaciones. Había que azotarse la espalda. Los conventos
iba gente que a veces, no todos, pero muchos de los que iban a un convento iban para huir de la vida de la carne, de las pasiones pecaminosas. Se iban a un convento, se aislaban del mundo, adoptaban una vida de sacrificios, de sufrimientos, podríamos llegar a decir. Era una vida realmente de abstenerse de cualquier tipo de disfrute. Era una vida de estar encerrado, de clausura, vidas de no tener ningún tipo de placer. El alimento era lo básico, las comodidades no había ninguna. En las celdas, donde le llamaban así, las habitaciones eran una celda, así se hablaba, donde había un camastro, eran lugares más bien oscuros, fríos, no había colchón, o si había un colchón era como te puedas imaginar, era lo más incómodo. Y además, como el problema no había desaparecido, porque huir de las pasiones de la carne es imposible, es inútil, porque estamos hechos de carne, nuestro cuerpo es un cuerpo, con los sentidos estamos ahí. Donde tú huyas, las pasiones de la carne te van a seguir, porque las llevas contigo. Entonces estos hombres y mujeres que se aislaban en los conventos, pues como aún se daban cuenta que en su carne, en sus pensamientos, aún seguían sufriendo las tentaciones, pues para intentar controlar la tentación, flagelaban su carne. Se ponían diferentes tipos de cilicios, se llamaba a formas de someter el cuerpo a dolor. O sea, se podían desde liar, envolver debajo de las túnicas, liar telas con objetos punzantes que les causasen daño, o sea, piedras, bolas de algún tipo, cosas que les apretasen, que les dañasen, se azotaban las espaldas, se laceraban, en fin, todo tipo de sufrimientos, porque así al experimentar sufrimiento ya no tenías ganas de las pasiones de la carne. Bueno, eso es una barbaridad. Después, con el tiempo, se sabía de que al final, en estos lugares, también estaba el pecado. O bien, aún dentro de las personas del mismo sexo, conventos de hombres, conventos de mujeres, había prácticas homosexuales o de lesbianismo, o a veces conventos de hombres y mujeres que estaban cercanos, pues simplemente se encontraban. A veces había túneles que conectaban un convento con otro. Se han descubierto muchas veces, no hace mucho en las noticias, ahora no recuerdo exactamente dónde, pero muchas veces en conventos, al hacer obras, al remover cosas, se descubrían paredes secretas donde se había lapidado a fetos, había esqueletos de bebés recién nacidos, se practicaban abortos, o sea que había todo tipo de pecado y de promiscuidad. No era una solución, nos alejamos a un convento y así huimos del pecado. No, no podemos huir de nuestros sentidos, pero recuerda, los sentidos no son una maldición. Acabamos de leer, voy a volver a leer, 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo es mundo, a los ricos de este mundo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. La felicidad no depende de las riquezas. Tú no vas a ser más feliz o menos feliz si tienes más o tienes menos. Hay gente muy rica que son muy desdichados. Hay gente pobre que son muy felices. Las cuales son inciertas. Hoy tienes, mañana no tienes, puedes ser más feliz, puedes ser menos. Pon tu esperanza, está diciendo, en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, son todas las cosas. Nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios no nos ha puesto un cuerpo con los sentidos
para que lo pasemos mal y tengamos una batalla siempre constante. Él nos ha dado nuestros sentidos para que lo disfrutemos. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en los excesos, cuando los sentidos están fuera de control, cuando nos esclavizamos a través de nuestros sentidos. El pecado es hacer un uso indebido de nuestros sentidos. Pero cuando tú haces un uso correcto, puedes disfrutar de aquellas cosas que Dios nos ha dado. Vista, gusto, olfato, tacto, oído, todo está ahí para que disfrutemos. ¿O no disfrutas cuando observas cosas hermosas? Una puesta de sol, un paisaje de la naturaleza hermoso, a tu bebé, cuando te deleitas escuchando una obra musical así muy inspiradora, te deleitas, disfrutas, cuando te alimentas y aprovechas esa gran variedad de sabores que, bueno, el arte de la cocina, ¿no? Es un arte. Preparar las comidas dándole el toque, cuando tú comes cosas dices, esto es delicioso, y nos deleitamos. Los sentidos están para que los disfrutemos. Eso es lo que Dios quiere, que disfrutes, pero en el orden. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Cuando los sentidos se fundamentan en lo malo, entonces es cuando ya no disfrutamos. Tienes esos momentos de disfrute, pero todo queda con un sabor amargo, todo queda empañado. Cuando los sentidos nos esclavizan, perdemos la bendición de disfrutar de ese regalo que Dios nos dio. En la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 31, Primera de Corintios 7, 31, dice, y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Uno de los conceptos en los que utilizamos mal nuestros sentidos es cuando vuelcas en tus sentidos en las cosas del mundo. Aquí cuando habla del mundo, está hablando en el contexto de lo pecaminoso, de lo malo, porque hay cosas en el mundo que son buenas. Cuando hablamos de la naturaleza, cuando hablamos de la familia, cuando hablamos de las relaciones santas que Dios estableció en el matrimonio, cuando estamos hablando del alimento, el pan nuestro de cada día, cuando hablamos de las cosas que hay en el mundo pero que son buenas, cuando la Biblia habla del mundo, cuando dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, podría parecer una contradicción cuando dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, pero claro, en hermenéutica estamos viendo que las cosas en el contexto tienen un significado. Cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, ¿a qué se refiere? ¿Qué quería decir el autor en su mente al escribir eso? Habla de las personas que viven en el mundo. De tal manera Dios las ha amado. Cuando dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿a qué se refiere? A lo pecaminoso, a lo malo, aquellas cosas que forman parte de las tinieblas, del pecado, de la oscuridad. Cuando dice aquí, hablando de los que disfrutan en este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa, está hablando de esa forma de disfrutar en el pecado. Es como si no disfrutases, porque hay una reacción. Disfrutas el momento, pero el fruto, como está fundamentado en lo pecaminoso, te va a devolver amargura, te va a devolver cosas negativas. Entonces, ¿lo disfrutas? Sí, en el momento, pero es como si no lo disfrutaras, porque lo que vas a recoger va a ser malo para tu vida. Vamos un momentito a volver a donde hemos empezado esta tarde. Empecemos allí en Génesis 3:6. Porque aquí Eva es tentada, y es tentada en sus sentidos, principalmente en la vista. Y vio la mujer
que el árbol era bueno para comer. La vista. Podemos mirar las cosas hermosas que Dios creó. Sin duda, el árbol de la ciencia del bien y del mal, como el resto de árboles que había en el Edén, eran hermosos. Toda la creación que Dios creó es hermosa. Imagínate cómo debía ser allí en el principio, cuando todavía el pecado no había entrado en el mundo. Una de las cosas que deleitan más nuestra vista son los paisajes. El paisaje, la contemplación de la naturaleza en todas sus formas, desde lo que te transmite paz a lo que te transmite intensidad, la contemplación de la naturaleza es algo que deleita, nos provoca disfrute a los seres humanos. Contemplar el mar, una puesta de sol, bosques, ahora en otoño, que los bosques se vuelven amarillos, marrones, ocres, con la llegada del otoño las hojas, que son caducas, pues toman esas diferentes tonalidades y tú contemplas el bosque y lo ves hermoso, e invita a hacer una fotografía. Pero cuando ya pasa el invierno, que los árboles se quedan todos, también tiene su hermosura, el invierno. Aunque parezca que todo se murió, no se murió, pero también tiene ese encanto. La naturaleza, la mires como la mires, es hermosa. Pero después cuando llega la primavera hay esa explosión de color, otra vez todo se vuelve verde, las flores empiezan a dar sus flores. Hay diferentes lugares o etapas en la floración. De pronto verás los campos con muchas flores amarillas, después ves muchas flores rojas, después hay una variedad tan inmensa, la naturaleza que Dios creó hermosa, que nos deleita. Siempre me acuerdo de una anécdota que he contado, creo, alguna vez, porque fue algo que realmente me impactó y me hizo pensar Dios como un gran artista. Hace unos años estábamos en París, en el Louvre. El Museo del Louvre es impresionante, es tremendo, es inacabable. O sea, cuando llevas ya allí 4 o 5 horas ya estás harto de ver obras de arte, ya dices, me voy para casa porque esto no lo vamos a terminar nunca. Dicen, entre los escritos que hay allí en la información, hay un escrito que dice que si te detuvieses delante de cada obra que hay en el Louvre, no sé cuánto decía allí, 2 o 3 minutos, no sé cuánto, estarías como 100 años para poder ver todas las obras. Es tremendo. Pero hay obras, hay de todo tipo, hay obras de arte de esas que las miras y dices, bueno, vale. Pero hay otras obras de arte impresionantes, hay cuadros que los contemplas y parece que van a cobrar vida. Pues estábamos allí en una de las galerías, de las muchísimas salas que hay, y estábamos allí viendo el arte, pero de pronto era una de las muchas galerías que hay en el Louvre que tienen grandes ventanales que dan a jardines, y de pronto al mirar por la ventana el sol estaba puesto en el horizonte, pero había un montón de nubes, pero eran nubes de estas así como algodones, pero en la parte de abajo plana, estaban diseminadas por todo el horizonte. Al fondo se veía el sol con sus rayos atravesando las nubes, el cielo había tomado un color de un azul intenso. ¡Wow! Y de pronto me quedé mirando la puesta del sol y pensé, ¡wow! ¡Qué hermoso! Y al mirar a la sala me di cuenta que había allí como quizás 20, 30, no sé, 40 personas. Y en ese instante, cuando yo miré a la gente, prácticamente todos estaban mirando igual que yo por las ventanas esa puesta de sol espectacular. Y pensé de pronto, aquí estamos en el Louvre, hemos pagado una entrada para ver las obras de arte que pintaron los grandes artistas, pero de pronto una puesta de sol, después de haber visto millones a lo largo de nuestra vida, nos vuelve a cautivar y le damos la espalda a las obras de arte de los grandes artistas para
contemplar la mayor obra de arte que cada día aparece en nuestros cielos, en nuestra naturaleza, que es lo que Dios hace con su poder, con su mano. Y me resultó tan simpática esa escena, todos en el Louvre mirando por la ventana la puesta que Dios nos regaló en esa tarde. Imagínate cómo debía ser la naturaleza allí en el Edén, en esos primeros tiempos cuando el pecado todavía no había contaminado el mundo, cuando todavía lo feo no había aparecido, cuando la maldición no existía. Hoy disfrutamos y contemplamos la majestuosidad de la creación y no te olvides que todo eso está empañado por la suciedad que el pecado trajo cuando entró en el mundo y lo contaminó todo. Pero a pesar de eso sigue siendo hermoso. Entonces nosotros contemplamos con nuestros ojos las maravillas de la creación y nos deleitamos. Quizás en una noche no hay colores, pero tú miras al cielo y te maravillas cuando puedes ver las estrellas, la luna. Cuando estás en las grandes ciudades, la contaminación lumínica nos impide ver. Pero ¿cuántas veces he estado en las montañas, Pirineos, Alpes, alejados de las grandes ciudades con esa contaminación lumínica? Y de pronto en ese entorno de la naturaleza, ahí aislado de las grandes urbes con toda la luz, miras al cielo, ¡wow! Y te quedas maravillado. Se ven estrellas en una cantidad, se ven como nebulosas, como remolinos. Ves unas que brillan muy intensas, otras que son más tenues, y te quedas ahí contemplando el universo y pasan los minutos. Puedes pasar un montón de tiempo contemplando todo eso y no te cansas. Esa es la creación de Dios, las maravillas de Dios. Y ese es nuestro sentido, la vista. Podemos disfrutar lo que Dios creó. O también podemos recrearnos en nuestra propia codicia, lascivia, en nuestros pecados. El problema no es la vista, no es el olfato, el oído, el gusto, el tacto. El problema es el énfasis que hacemos en esos sentidos. El problema es qué uso le damos a ellos. Vamos a ver un ejemplo bíblico muy conocido. Si os digo segundo libro de Samuel, capítulo 11, a algunos quizás ya les viene la sospecha de qué ejemplo vamos a leer. Segundo libro de Samuel 11, del 1 al 5. David y Betsabé. Aconteció, dice en segundo libro de Samuel 11, del 1 al 5. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en el que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Vaya. Mira, este es un pasaje en la Escritura que no debería estar ahí. Es una mancha en la historia de un hombre como David.
Si no estuviese este pasaje en la Biblia, hablaríamos de David, imagínate, un hombre que toda su vida fue impresionante, su fe en Dios, su entrega por las cosas de Dios, su amor hacia los demás, sus buenas acciones, su prudencia, su temor a Dios. Bueno, fue un hombre que vivió una vida excepcional. La Biblia llega a decir que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero la Biblia no trata de exaltar a sus héroes. Así como las crónicas, las biografías, a veces los biógrafos oficiales están contratados o tienen que escribir favorable a aquel de quien escribe la biografía, y van a omitir aquellas cosas vergonzosas de su vida, las cosas negativas las omiten. Siempre la historia exaltó a sus héroes, escondió los pecados de sus héroes, pero la Biblia no es un libro cualquiera, no es un libro que trata de exaltar a los héroes, no. La Biblia es un libro que nos cuenta las cosas tal como pasaron para testimonio de nosotros, para testimonio de nosotros. Entonces están ahí para que aprendamos. Y si la Biblia tiene que contar algo como lo que le pasó a David, nos lo cuenta. David tuvo que aprender una lección. Dios trató con él. Podía haber quedado todo en privado. No tenía por qué haberse escrito en la Biblia para que se entere todo el mundo. Señor, es necesario que todo el mundo se entere. Bueno, pues sí. De hecho, la Biblia dice que no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Si hay cosas que tienes por ahí ocultas, que sepas que un día se sabrán. Así que mira cómo te comportas en la intimidad, en lo secreto. Porque un día se va a descubrir todo. Claro, igual en ese día estaremos todos preocupados de lo nuestro y no nos fijaremos en el de al lado, pero todo se sabrá. Ahí estaba David, cuando tenía que haber ido a la guerra, pero no fue. En el tiempo en el que los reyes van a la guerra, pero David se quedó en Jerusalén, dice ahí. Bueno, primer fallo. David estaba ocioso. En la ociosidad damos lugar a la tentación y después viene el pecado. David estaba haciendo el vago. ¿Cómo lo vamos a decir? Porque dice en el versículo 2 que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Era ya la tarde y estaba acostado durmiendo. ¿Qué le pasó a David? ¿No es el jovencito que se enardecía cuando veía a Goliat retando a los ejércitos del Dios viviente? Se descuidó. Hermanos, peligrosísimo cuando nos descuidamos, porque el adversario, como león rugiente, anda alrededor nuestro mirando a quién devorar. Esto es una guerra y no podemos bajar la guardia. El que vigila no puede dormirse. Los enemigos entran y no tienen compasión. David se descuidó y el precio que tuvo que pagar, horrible, terrible, triste. Ahí estaba, paseándose por el terrado de su casa. Y dice que miró y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Parece ser que el terrado de la casa real es más grande, está en una posición privilegiada, el palacio, y desde ese lugar pues se pueden contemplar edificios más bajos. Y en una de las terrazas cercanas hay una mujer bañándose. Y David la vio. Eso es inevitable. Si tú estás ahí y miras, ¡ay!, ves a una mujer bañándose. Es inevitable. Seguro que a todos vosotros alguna vez nos ha pasado ver algo por accidente. Estás ahí mirando y de pronto ves algo que no te esperabas ver. Es normal. Es un accidente, puede pasar. Y eso no es pecado. Pero lo que pasó a continuación sí. Porque David siguió mirando.
David no dijo, una mujer bañándose ahí, ay. No, se quedó contemplando, continuó mirando. Y cuando tú das pie a mirar lo ilícito, a continuación damos otro paso, y es la codicia. David miró, vio, siguió mirando y codició, porque ¿cuál fue su segundo paso? Preguntar por aquella mujer. Dice que era muy hermosa el versículo 2. Mirar y ver a una mujer muy hermosa no es pecado. La belleza es una de las cosas que podemos contemplar y tú puedes ir por la calle y puedes ver pasar a una mujer y puedes pensar, oh, qué mujer más guapa. Puede pasar lo mismo con un hombre. O sea, sexualmente a mí no me gustan los hombres, pero yo a veces voy por la calle y veo a un hombre, sobre todo de estos de gimnasio, ¿no? Y te lo miras y dices, ese está cuadrado, está fuerte, está... contemplar las cosas no es pecado. Ahora, David vio, pero siguió pensando, siguió mirando, y entonces codició, mandó a preguntar, ¿quién es esa mujer? No era curiosidad, no era quiero saber, no, era codicia. ¿Quién es esa mujer? Porque cuando le dicen quién es, le dicen es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y David sabía quién era Urías Eteo. Era uno de sus propios hombres que habían sido enviados a la guerra y estaban peleando por Israel y por el rey. Es esposa, está casada. Los que le informaron a David, yo me imagino, que estaban viendo la actitud de David, por eso le dijeron todo esto. David, esta mujer está casada. Mira, es hija de Eliam y su esposo es Urías Eteo. ¿Y qué hizo David? Siguiente paso. Vio, siguió viendo, codició y tomó. ¿Qué le pasó a Eva en el Génesis? Miró el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo, no toméis de él porque moriréis. Pero ella miró, Satanás la incitó, la tentó, así que ella continuó mirando y al continuar mirando comenzó a deducir, a pensar, a razonar, codició, dice allí, vio, codició y tomó. Siempre son los mismos pasos en el proceso de la tentación que lleva al pecado. Ver, codiciar, tomar. Así que David dio un paso terrible en su vida. ¿Cuántas veces se arrepentiría David de lo que hizo? No valía la pena. Por un instante de placer en la carne, arruinar tu vida. Lo que él tuvo que sufrir en su propia familia venía de esto. Este bebé que se concibió en este pecado nació y murió. La casa de David fue un desastre. Era guión de telenovela, conspiraciones, rebeliones, violaciones entre hermanos. Fue un desastre, un completo desastre. ¿Cuántas veces he leído ese pasaje cuando el hijo de David muere, Absalón, después de rebelarse contra su padre, el rey, para intentar arrebatarle el trono? ¿Te imaginas? Y al final, en aquella escena tan estrambótica, huyendo de los enemigos, pasa por debajo de un encinar, sus cabellos se le enredan en las ramas, parece que tenía un pelazo de esos tremendos, se le quedan los cabellos enredados, su montura, el burro en el que iba sigue corriendo y se queda colgando de sus cabellos, imposible de soltarse, y ahí llegan sus enemigos y lo clavaron con las flechas, lo mataron. Y cuando tú lees, cuando David se entera, que dice que iba subiendo la cuesta, iba llorando, Absalón, Absalón, hijo mío. Qué duro para un padre vivir todo eso. La rebelión de un hijo, su muerte
como un enemigo suyo, su corazón roto. ¿Cuántas veces se acordaría David? ¿Realmente valía la pena disfrutar de un instante en la carne para tener que sufrir todo esto? No somos conscientes cuando hacemos según qué acciones del sufrimiento que viene detrás, de las consecuencias que vendrán detrás. No somos conscientes, si no, me imagino que nos lo pensaríamos 2 veces. Pero ese es el engaño del pecado. Ese es el problema de nuestra carne. Eso es lo que ocurre cuando nuestros sentidos se descontrolan. Cuando la vista, en lugar de disfrutar de las cosas hermosas, cuando la vista se utiliza para lo que es pecado, para la lascivia, para la codicia, lo pecaminoso. Vivimos en un mundo que está diseñado para tentarnos, para seducirnos en nuestros sentidos. Solo tienes que observar la publicidad, por ejemplo. El sexo es una de las cosas hermosas que Dios creó para que disfrutemos. Pero Dios diseñó el sexo dentro de un marco específico. La relación única entre un hombre y una mujer, el matrimonio, algo santo, Dios lo estableció así. Pero Satanás, como todo lo hermoso que Dios creó, ha tratado de destruirlo y de trastornarlo. Y sin duda, no sé si a ti te parece algo curioso, pero lo es, el hecho de que el sexo sea una de las principales cosas que en el mundo se usan para la depravación, para ir a lo inmoral, para destrucción de personas. Internet está lleno de todo eso, pero no solo Internet en los contenidos explícitos, sexuales, pornografía, etcétera, sino que hoy en día el sexo se usa para todo, para venderte todo. Si observas en la publicidad, desde venderte un coche a un paquete de chicles, hasta un desengrasante para limpiar la cocina, un reloj, perfume, cualquier cosa, el sexo te sale por ahí por todas partes. Ahora que nos acercamos a la Navidad, no sé si ya, porque no veo mucha tele, pero algunos años me daba cuenta de esto, ¿no? De que cuando se acerca la Navidad, la publicidad cambia. Ahora es el tiempo en el que se anuncian todos aquellos productos que tienen una gran salida en fiestas como la Navidad. Los perfumes, las colonias, es uno de esos productos. Ves un ratito televisión, en un ratito salen unos cuantos anuncios de colonias, de perfume. Y ahí está. El perfume tal. Si eres un hombre y te pones este perfume, tienes las chicas rendidas a tus pies. Algunos se lo creen. Y se van y se compran el perfume y se echan ahí. Dice, yo necesito mucha dosis, media botella. Y después salen ahí esperando que conforme anden por la calle las chicas van a ir detrás de ellos para llevárselas a la cama. Eso es lo que ahí en la publicidad se muestra. Ese es el mundo en el que estamos. Constantemente se nos vende el hecho de que uses tus sentidos como te plazca. Disfruta de ellos. La sociedad sabe el poder que tienen las imágenes. Hay un refrán que dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Cierto. Las firmas comerciales, el marketing, sabe perfectamente que lo visual va a vender. Por eso, detrás de todas las grandes empresas que venden un producto, hay equipos profesionales de imagen y diseño que es más importante lo visual que el contenido. Y todos caemos en eso, hermanos. Si no, fíjate, cuando tú vas al supermercado y pasas por los pasillos con tu carro, fuiste pensando, hoy no tenemos que comprar mucho. Tengo en la lista 3 o 4 productos, pero te vas al hipermercado. Cuando sales, llevas el carro así, lleno de cosas. Dices, pero si no teníamos que comprar casi nada.
Todo está diseñado para que compres, todo. Ahora que nos acercamos, como os decía, a las fiestas navideñas, no sé si ya lo han puesto, pero cada vez se anticipa más. Un mes y medio antes tú ya entras al súper, al hiper, y ya escuchas ahí los altavoces la música navideña. Tan, 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 tan. Y tú entras así con el carro, pensativo, pensando, no nos podemos gastar mucho. Y entras y la musiquita, ta, 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 y tú vas ahí ya y te vas poniendo contento, y vas por los pasillos. De pronto ese ánimo que estás cobrando con la musiquita ambiental se ha decorado, hay un ambiente que invita a consumir. Después tú observas los productos, colores intensos, hay colores que venden más que otros, la forma, la apariencia, cómo están colocados en las estanterías. No sabes la de investigación, estudio y qué hay detrás de todo eso. Equipos profesionales estudiando, haciendo trabajos, encuestas, estadísticas, para que al final compres lo que ellos quieren que compres, no lo que tú necesitas. Ahí, de cada producto tienes un montón de oferta. Yo cuando era pequeño, y no existían los hipermercados aquí en este país por lo menos, me acuerdo que la compra se hacía pues en la tiendecita del pueblo. Ibas y si querías una botella de leche, había una marca. Si querías un producto para fregar el suelo, había un producto. Si querías un paquete de arroz, tenías una marca, un paquete. Ahora no. Ahora cuando tú vas al hiper, dices, voy a coger un paquete de arroz. Y resulta que ves allí arroz redondo, 10, 15, 20 marcas distintas. Arroz basmati, arroz largo, arroz no sé qué. Wow, dices, me pensaba yo que era muy fácil coger un paquete de arroz y esto es complicadísimo, ¿qué arroz cojo? Bueno, al final miran los precios, ¿no? Bueno, pero siempre está el factor imagen. De pronto, sin que tú te des cuenta, esa es la cuestión, tu mirada se fija en un paquete. De pronto desechas los demás. ¿Por qué? Por el color, las letras, el contraste entre letras, el fondo del paquete, lo que dice, el arroz, no sé qué, no sé cuánto. Y tú miras el precio, dices, no hay tanta diferencia, y coges ese. Este debe estar más bueno. ¿Por qué? ¿Has analizado el producto? ¿Has observado el contenido? ¿Por qué dices este debe ser más bueno? Por la apariencia. La sociedad sabe que las imágenes tienen un poder tremendo y se va a explotar eso todo lo que se pueda para llevarnos a convertirnos un poquito más esclavos del mundo en el que estamos y para incitarnos al final en cuestiones que son pecado. Os he hablado de la música y de la vista en cuanto a hipermercado, pero no solo eso, también juegan con el olfato. Hace un tiempo di un estudio bíblico que hablaba de los sentidos y investigué y vi estas empresas que se dedican a fomentar la venta, los negocios, etcétera, y el olfato también es muy importante. Me acuerdo que estuve viendo que una cadena de hoteles importante, internacional, con sede en Suiza, es una cadena de hoteles suiza que está extendida por todo el mundo, encargaron a una experta en aromaterapia, hay expertos de eso, igual alguno dice, pues mira, me puedo dedicar a eso como profesión, pues sí, puedes. Una experta la contrataron para crear el aroma de sus hoteles, para que la gente cuando entre al hotel, lo que huela sea algo característico de ese hotel y les incite a volver al hotel. Que eso sea parte de decir, qué bien que hemos estado en este hotel. Entonces esta mujer estuvo, creo recordar, como 6 meses para desarrollar el perfume. Les debió costar una fortuna, pero claro, vale la pena la inversión.
el fruto va a ser mucho mayor. Entonces ella se preguntó ¿a qué huele Suiza? Entre otras cosas, se fue a Suiza de viaje y estuvo allí varias semanas. ¿Y qué es lo que hacía? Recorría las calles oliendo, se iba a los bosques y olía, iba por los caminos y olía. Es una buena profesión, ¿eh? Igual os estoy dando una idea. Estudia para ser un experto en aromaterapia. Te pagan por oler cosas. Bien, ¿no? Pues estuvo ahí 6 meses, oliendo, investigando, se metía en su laboratorio, mezclaba compuestos, a ver cómo huele, qué me recuerda este olor. No, ¿a qué huele a Suiza? Entonces ella llegó a una conclusión. Suiza huele a bosques, a dinero, y no sé a qué cosas más, dijo. 2 o 3 cosas. Curioso, dijo, Suiza huele a dinero. ¿Cómo huele el dinero? El dinero tiene un olor peculiar. Así que ella creó un perfume que cuando tú lo olieses, sin darte cuenta, en tu subconsciente, estuvieses recordando esas cosas, la naturaleza, los bosques, los ríos, el dinero. Ella creó el producto, un día lo presentó ante el comité de la dirección, todos estaban ahí, escuchando, todos preparados, y entonces cada uno olía, y decía, sí, a mí me recuerdan los bosques, otro, a mí me recuerda el dinero, a mí me recuerda, estupendo, este es nuestro perfume. Entonces, todo eso tiene un gasto tremendo, pero es una inversión que saben que les va a reproducir, porque cuando tú entras en esos hoteles, no es solamente si la cama estaba cómoda, no, es la decoración, los colores, es la música ambiente, es el olor, todo influye para que tú quieras volver a visitar ese hotel, todo influye. El mundo sabe que nuestros sentidos son algo... Tener los sentidos usándolos para disfrutar no es malo. Lo malo es el uso que le demos a esos sentidos. Vámonos un momentito otra vez a Génesis, pero ahora al capítulo 13. Génesis capítulo 13, vamos a leer el versículo del 10 al 13. Es otro de los pasajes así muy conocidos por lo que ocurrió, esas grandes historias que están ahí en la Biblia. En este caso tiene que ver con un personaje que conocemos como su nombre, Lot. Y dice en Génesis 13, versículo 10 hasta el 13, alzó Lot sus ojos y vio, fíjate en estos detalles, vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Esto viene provocado por una escena que se da en la que todo es una consecuencia. Ya venimos de desobedecer un pequeño mandato de Dios. Dios le dijo a Abraham, capítulo 12 de Génesis, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Qué le dijo Dios? Sal, deja tu familia y deja tu tierra. Salte, ¿por qué? Porque te he escogido. Tengo un plan para ti.
voy a crear una nación de tu descendencia. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció, salió, pero en una pequeña cosa no cumplió, no dejó a su familia, se trajo una pequeña parte de su familia, a su sobrino Lot. ¿Qué pasa a continuación? Abraham es muy rico, Lot tampoco es pobre, también tiene pastores, tiene riquezas. ¿Y qué ocurre? Que llega un momento en el que empiezan a suceder conflictos. Los pastores de Lot y los de Abraham compiten por los pastos, empieza a haber problemas, discusiones, empieza a haber conflictos por el espacio y Abraham se da cuenta del problema. Quizás pensó, claro, por eso Dios me dijo, deja tu parentela, claro, bueno, vamos a rectificar. Así que habla con Lot y le dice, mira, sobrino, querido Lot, es mejor que nos separemos. Nuestras familias han crecido, nuestros ganados crecen, tenemos problemas, es complicado habitar juntos. Así que si tú te vas a la derecha, escoge a dónde quieras ir. Si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Pero tenemos que separarnos. Y entonces es lo que hemos leído. Alzó Lot sus ojos. ¿A dónde me voy? Miró para allá, el paisaje no me acaba de convencer. Miró para acá, pero dice que vio la llanura del Jordán. Dice que vio la llanura del Jordán y dijo, esa tierra es excelente, me voy para allá. ¿Qué hizo Abraham? Como dijo, se fue en otra dirección. Bueno, eso también nos dice del carácter de Abraham. Abraham fue al que Dios llamó. Él es el tío, el mayor. Abraham podía haber dicho, mira, Lot, yo me quedo con esto, tú vete para otra parte. Pero no, Abraham le dijo, escoge tú, yo iré a donde tú no quieras ir. Bueno, eso dice mucho de Abraham, pero también nos dice cosas de Lot. ¿En qué basó Lot su decisión? En su vista. Vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Había todo verde, frondoso. Claro, y escúchame ahora, hermano, ¿vamos a juzgar a Lot? ¿Qué hubieses hecho tú? Nosotros hacemos lo mismo. Si tú dices a dónde voy, a dónde ves lo mejor. Lo que ves, bueno, dices, esto es lo que yo quiero. Me voy para allá. Dices, ¿y eso es malo? Bueno, no es que sea malo, pero a ver cómo te lo explico. Lo correcto sería, Señor, ¿a dónde quieres que vaya? Señor, ¿qué es lo mejor para mi vida? ¿Qué pasa cuando por cuestiones de trabajo tienes que irte a vivir a un sitio? Imagínate que tienes que irte a vivir a Barcelona. Barcelona es una gran metrópoli, es una ciudad con unos cuantos millones de habitantes. Te vas a vivir a Barcelona. Bien, porque tienes un trabajo nuevo. Una de las cosas que haces es plantearte, bueno, de momento vamos a vivir aquí, así que nos tendremos que congregar en una iglesia. Y entonces tienes que escoger una iglesia. En Barcelona tienes para escoger. En Barcelona hay, me atrevería a decir, varios cientos de iglesias. Conozco calles en Barcelona que en la misma calle hay 2, 3 iglesias. Yo he ido a dar clases de seminario, iba a dar clases a una calle, el carrer Santa Pau, y en esa calle había 2 iglesias. Y eso pasa en más de una calle ahí en Barcelona. Tienes que buscar una iglesia. Bueno, ¿cómo escoges una iglesia? A veces pasa, éramos miembros de esta iglesia, hubo una división, hubo unos problemas, hemos salido de la iglesia, tenemos que ir a otra. Pregunta, ¿cómo escoges una iglesia? Es legítimo visitar diferentes iglesias para ver, para conocer. Bien, ¿qué te atrae en una nueva iglesia? Tú vas
y miras. La vista. Lo primero que ves es el local. No es lo mismo llegar a una iglesia, que está allí un local medio escondido, que entras, que es pequeño, que incluso no está muy bien pintado, que el mobiliario es tan sencillo, que el púlpito, que vas a otra iglesia, entras, un edificio hermoso, entras, hay una alfombra, hay un vestíbulo grande, la sala de reuniones tiene un escenario impresionante, la iluminación exquisita, los asientos comodísimos, piensas, ahí en algún estudio de estos pesados me echo una siesta yo tremenda. Bueno, ¿cuál escoges? Grupo de jóvenes numeroso, grupo de alabanza profesional, el ambiente tremendo, la gente bien vestida, elegantes, amables, sonrientes. Bueno, tu vista te está diciendo, coge esta. A Lot le pasó, a todos nos pasa. Si te tienes que ir a vivir a un sitio, ¿cuál cogerás? ¿Uno desértico, ahí en mitad de la nada? Si tienes que escoger una iglesia, ¿cuál escoges? Eso es lo natural, pero hermanos, tú y yo no nos dirigimos por lo natural. Tú y yo no estamos bajo los principios de la lógica humana, estamos bajo el principio de la sabiduría que viene de Dios, que a veces es locura para los hombres. Y la pregunta sería, Señor, ¿a dónde quieres que vaya? Porque lo que nuestra vista nos dice, esto es muy bueno, no siempre es lo mejor para nosotros. ¿Qué le pasó a Lot? Pues que se metió en la casa del diablo. Ya nos ha dicho el último versículo que leímos, el 13, que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y un día Dios decide destruir Sodoma y Gomorra. Va a caer fuego del cielo, un juicio de Dios sobre dos ciudades donde no había más esperanza. Los niños que nacían, ya fijo, de mayores se iban a condenar para toda la eternidad. Así que Dios no es la primera vez que toma una decisión. No tiene sentido que esto siga adelante porque es condenar a la muerte eterna a los niños que sigan naciendo. Entonces Dios decide destruir estas dos ciudades. Pero ahí está Lot. Abraham intercede por Lot. Dios le dice que por un justo no va a destruir la ciudad. Así que, ¿qué hace Dios? Envía unos mensajeros, unos ángeles mensajeros, para advertirle a Lot y decir, sal de la ciudad. Para salvar tu vida tienes que irte. Y les dice algo más. Y tenéis una condición, no miréis atrás. Salid y marchaos y no miréis atrás. ¿Por qué? Porque dejar tu casa, dejar el valle del Jordán con su abundancia, dice que era como el jardín de Dios, hemos leído ahí. Dejar lo que tanto te gustaba a tus ojos siempre es duro. Pero aquí tienes que tomar una decisión. O pones tu vida en las manos de Dios y haces lo que Dios te dice, o te quedas con tu recuerdo y con tu mirada atrás pensando, no, pero eso es lo que yo deseo. La condición de no miréis atrás era para que quedasen estas cosas claras. Si tú pones la mano en el arado, dijo Jesús, no mires atrás. El que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno de ser mi discípulo. Tomar la decisión de decir, Señor, mi vida está en tus manos, tiene que ser al 100%. No puedes decir, te entrego mi vida al 80%, pero en un 20% seguiré viviendo en la vieja vida. No puedes, ni un 1%. Al joven rico Jesús le dijo, una cosa te falta. Dios te quiere todo entero, completo. No aceptará ni un 1%. ¿Y qué pasó? Que la esposa de Lot miró para atrás.
Cuando Dios te dice no hagas esto, si Dios te ha dicho no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal porque vais a morir, créetelo. Si Dios le dice a Lot y a su esposa y a sus hijas, no miréis atrás, hazle caso a Dios, no mires atrás. Hermano, cuando Dios te hable y te diga no hagas esto, no lo hagas. ¿Cómo somos? Que nos atrevemos a desobedecer al Dios del universo y después pensamos que eso no va a tener consecuencias. Si Dios te advierte de algo es porque eso es malo. Dios quiere librarte de lo malo, de la enfermedad, de la muerte, de la maldición. Dios nos ama. Dios no se pone ahí para fastidiarte, no. Así que todo vino por ese día en el que Abraham le dijo, escoge a dónde quieras ir. Y Lot se dejó de llevar por su vista, por sus sentidos. Cuando tomes una decisión, pregúntale a Dios. En escoger una iglesia, Señor, ¿dónde quieres que vaya? A lo mejor Dios te quiere usar en esa iglesia pequeñita, porque es la que necesita obreros, la que necesita ayuda, la que necesita que venga alguien para apoyar. Ahí hacen falta manos ahí para que aporten, para que ayuden. Bueno, ¿por qué la gente se endeuda en este mundo? Busca a alguien que no deba nada al banco, que no esté pagando una hipoteca, el préstamo del coche, de las vacaciones, de los dispositivos electrónicos que me he comprado, el móvil, la tablet, la televisión, el PC, el ordenador. Vivimos en el tiempo en el que puedes comprar sin dinero. No necesitas tener el dinero para comprar las cosas. Es muy fácil. Una tarjeta de crédito, un trocito de plástico y puedes comprar lo que tú quieras. ¿Qué es algo más importante? Pídele un préstamo al banco. Ahora que operamos por internet, yo siempre que entro a mi banca por internet para hacer operaciones, siempre hay un montón de anuncios por ahí. Disfruta del nuevo Samsung S20. Cómprate la nueva televisión OLED 8K. El no sé qué, un montón de ofertas siempre. Tienes preconcebido un préstamo de 60.000 euros. Solo tienes que clicar aquí y seguir 3 sencillos pasos. Guau, dices, ¿qué hago que no estoy ya disfrutando 60.000 euros? Pero todo eso lo tienes que devolver. Ahí te da el banco una tarjeta de crédito y tienes un crédito, 1.000, 2.000, 5.000, 7.000, 10.000 euros en el crédito en tu tarjeta. Tan fácil, tú pagas y después te lo cobran a final de mes. Pero es que además tienes ventajas porque si quieres puedes aplazar el pago en diferentes cuotas. Puedes decir, mira, lo voy a pagar poco a poco. Cada mes voy a pagar, me he gastado 3.000 euros, pero cada mes voy a pagar 100 euros y un día ya terminaré de pagarlo. Eso es una trampa tremenda, hermano, porque el interés que una tarjeta de crédito te cobra es una barbaridad. Puedes estar pagando un 20 y pico, un 30%. Quiere decir que si te compraste la tele por 1.000 euros, estás pagando al final 1.300, 1.500 euros por la tele. Es un engaño. No estás comprando sin dinero, estás pagando mucho más de lo que valía el producto. Y al final todos estamos endeudados, porque siempre tienes que pagar algo. La pregunta es, ¿por qué nos endeudamos? Si todos sabemos que eso al final es una trampa de los bancos. El sistema monetario bancario actual es una trampa, es un lazo. Nos engancha y siempre estás ahí pagando la deuda y los intereses. Siempre estás ahí enredado, siempre. Pero cuando estás terminando de pagar algo, te vuelves a enredar otra vez o peor. ¿Por qué? Bueno, porque este mundo nos ofrece una serie de cosas muy atractivas, sobre todo a la vista. Nos seducen y ya no podemos dejar
de desear aquello que nos entró por los ojos. Necesito comprármelo, necesito tener este último modelo de lo que sea. Es que lo necesito. Mentira, no lo necesitas. Tu carne lo quiere, tu carne lo necesita. Primera de Timoteo 6:8. Vámonos allí un momentito. Primera de Timoteo 6:8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Que levante la mano quien está contento con eso. Todos levantamos la mano. Bueno, ¿te conformas con eso? La prueba dice que no nos conformamos. Estamos contentos, gracias Señor, que nos das comida, alimento, vestido, abrigo. Gracias, pero no estamos contentos. ¿Por qué? Porque el mundo nos está ofreciendo siempre una serie de cosas que alimentan nuestros sentidos y nos volvemos esclavos del sistema y nos metemos en las tentaciones, sucumbimos a las tentaciones. Eclesiastés 1:8 dice: todas las cosas son fatigosas, mas de lo que el hombre puede expresar nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Nunca serás libre, el ojo nunca queda satisfecho. Cuando ya tienes lo que querías, ya estás mirando lo que no tienes y ya lo estás codiciando. El oído de oír, nunca te sacias, siempre quieres algo más, siempre vas a desear lo que no tienes. Recuerda, este mundo, decíamos esta mañana, está diseñado conforme al príncipe de la potestad del aire. Hay una corriente que sigue esa línea, lo que Satanás ha diseñado. Así que entérate, este es un mundo diseñado para alejarte de Dios, para que no te ocupes en lo importante, para destruirte. Este mundo está diseñado para tu destrucción, la destrucción de tu familia, para que la iglesia no esté cumpliendo el propósito de Dios. ¿Qué vas a hacer al respecto? Job, capítulo 31, versículo del 1 al 7. Job dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío, y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró al engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Y si mis pasos se apartaron del camino, y si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos. ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría! Aquí el Espíritu Santo usando a Job. ¿Te diste cuenta cómo habla de los ojos? Si mi corazón se fue detrás de mis ojos y algo se pegó a mis manos, hice un pacto con mis ojos. Mira, no voy a mirar a otra mujer. Estoy casado. Cuando te casas, ya no hay más mujeres a las que mirar. A las esposas, ya no hay más hombres a los que mirar. Yo cuando estoy oficiando una ceremonia de boda, de casamiento, suelo decirle a los esposos, cuando ya se intercambian las promesas o cuando refieres los votos matrimoniales y prometo serle fiel, entonces yo acentúo, les recuerdo, habéis prometido, a partir de ahora, para ti ya no hay más mujeres, para ti ya no hay más hombres. Habéis hecho un pacto, un compromiso y es santo delante de Dios. Tú no tienes que ser esclavo de tus ojos. Tú puedes hacer un pacto con tus ojos. Hice pacto con mis ojos. David tenía que haber sido fiel al pacto en sus ojos. Una mujer bañándose desnuda. Es hermosa, bueno, ya está. Y no solo con el tema hombre-mujeres, ¿no? Con todo lo demás.
A veces, si es una debilidad para ti, no veas la publicidad en la tele, no mires las tablets, no deja de mirar tu móvil. Tenemos un problema, hermanos. Estamos en la carne y la carne es débil, y nuestros sentidos, Dios los creó para que disfrutemos de ellos, pero Satanás pretende que ese disfrute ya no sea tal, sino que se convierta en una maldición. Tú decides. Coge las armas que Dios dejó a nuestro alcance, a nuestra disposición, y sigue creciendo para alcanzar esta vida victoriosa. Muy bien, Belén decía que fue en el Museo Orsay en el reloj. No, querida esposa, no fue en el Louvre, por lo menos a lo que yo me refiero. Es cierto que en el Museo Orsay hay un reloj allí, había sido una antigua estación de tren antes de ser un museo, y es todo unas vidrieras, y se ve, y también es posible que ahí viésemos alguna puesta de sol. Pero tengo en mi mente grabado la escena en el Louvre, en una de las salas grandes, con unos ventanales, si estoy mirando hacia allá, a la izquierda, y desde ahí se veían los jardines que hay delante del Louvre, que se extienden allí donde está, ¿cómo se llama esos jardines? Ahora no me sale la palabra. Ahí hay una fuente grande, redonda, etcétera. Está todo grabado aquí en mi mente. Si conté eso es porque retraté ese instante. El Museo Orsay también muy bonito. París es hermoso. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este estudio bíblico. Nos despedimos por hoy. Hemos terminado otro fin de semana. Hemos completado ya nuestra primera semana de noviembre. Seguimos con confinamientos de fin de semana, toques de queda por la noche, establecimientos cerrados. Es el tiempo que nos toca vivir. Como esta mañana en la predicación escuchábamos, tenemos que ser conocedores de los tiempos. Si no escuchaste la predicación, no es porque predicase yo, es por el tema, por lo que Dios nos dijo. Soy el primero en guardar esas cosas en mi corazón. Dios nos habló, tienes que ser conocedor de los tiempos para saber qué tienes que hacer. Escúchalo. Mañana nos vemos si Dios quiere. Mañana es lunes, empezamos nueva semana, 9 de noviembre, si Dios lo permite, a las 8 de la tarde, o de la noche, porque a esa hora ya es de noche. A las 8 de la noche estaremos aquí nuevamente para seguir estudiando la palabra de Dios. Gracias por estar ahí, ha sido un placer ver que seguís ahí fieles en las cosas de Dios. Orad los unos por los otros, os bendigo en el nombre del Señor y estaré impaciente mañana a esperar volver a veros. Os amo con el amor de Cristo y que terminéis de pasar este domingo lo mejor posible, bendecidos por Dios, y mañana nos vemos. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.